Saludos, buenas noches. Mi nombre es Adrián Daniel Guzmán Marte, pertenezco a la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. El día de hoy vamos a estar explicando algunos conceptos básicos que pertenecen a la asignatura del taller de aire acondicionado y refrigeración. Estos términos fueron sacados de la primera práctica del maestro Manuel Antonio García de la Rosa. Termodinámica aplicada a la refrigeración. La termodinámica aplicada a la refrigeración es la ciencia que explica cómo se extrae el calor de un espacio cerrado para transferirlo a otro lugar, manteniendo una temperatura controlada. Los sistemas de refrigeración funcionan en ciclos básicos en las leyes de termodinámica, especialmente la primera y la segunda ley, para manipular un fluido de refrigerante y lograr este efecto. Leyes de termodinámica aplicadas a la refrigeración. Primera ley, conservación de la energía. Establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En un sistema de refrigeración, el calor extraído del interior del espacio a enfriar más el trabajo aplicado es igual al calor disipado en el exterior. La ecuación se puede expresar como lo ven al final. Leyes de termodinámica aplicadas a la refrigeración. Seguimos con la primera ley de conservación de la energía. La segunda ley, dirección de flujo de calor, sostiene que el calor fluye de manera espontánea de un cuerpo más caliente a uno más frío. La refrigeración invierte este flujo natural, forzando al calor a moverse de un cuerpo frío a uno caliente, mediante la aplicación del trabajo externo, que es la función del compresor. El ciclo de refrigeración por compresión de vapor. El ciclo más común en los sistemas de refrigeración consta de 4 procesos térmicos en los que un refrigerante cambia de estado para transportar el calor. El ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Evaporación. El refrigerante líquido a baja presión entra al evaporador dentro del espacio a enfriar, absorbe el calor del entorno, lo que hace que se evapore y se convierta en vapor a baja presión y baja temperatura. Por compresión, el compresor impulsado por trabajo externo aspira el vapor refrigerante y lo comprime. Esto aumenta su presión y su temperatura significativamente. 3. Condensación. El vapor refrigerante calienta y a alta presión fluye hacia el condensador, fuera del espacio a enfriar. Aquí libera su calor al ambiente exterior, lo que provoca que se condense y se vuelva a convertir el líquido a alta presión. Por expansión, estrangulamiento, el refrigerante líquido a alta presión pasa por un dispositivo de expansión, una válvula. Este proceso reduce drásticamente la presión del refrigerante, lo que también reduce su temperatura y lo prepara para volver a absorber el calor en el evaporador. Componentes claves de un sistema. Compresor, el corazón de un sistema, suministra la energía necesaria, trabajo, para impulsar el ciclo. El condensador, un intercambiador de calor, donde el refrigerante libera calor al entorno. El evaporador, otro intercambiador de calor, donde el refrigerante absorbe el calor del espacio que se requiere a enfriar. Y el dispositivo de expansión, controla el flujo de refrigerante y reduce su presión. El coeficiente de rendimiento. El rendimiento de un sistema de refrigeración se mide con el coeficiente de rendimiento. Representa la relación entre el efecto de enfriamiento deseado, calor extraído del espacio frío y el trabajo requerido para lograrlo. Un CO más alto indica que el sistema es más eficiente, ya que produce un mayor efecto de enfriamiento con menos consumos de energía. El calor y sus tipos: específico, sensible y latente. El calor es una forma de energía que se transfiere entre cuerpos debido a una diferencia de temperatura. No es una propiedad que un objeto posea, sino que está en el tránsito. En termodinámica se distinguen varios tipos de calor según cómo afecten a una sustancia. El calor específico. El calor específico es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia de 1 grado. Es una propiedad intensa, lo que significa que inherente a cada material, independientemente de la cantidad. Por ejemplo, el agua tiene un calor específico alto, por lo que requiere una gran cantidad de energía para que su temperatura cambie.
En el calor específico tenemos la siguiente fórmula, en la que Q es el calor transferido, M es la masa de la sustancia, C el calor específico y delta T es el cambio de temperatura. Calor sensible. El calor sensible es la energía térmica que se transfiere a una sustancia, causando un cambio de temperatura, pero sin que se produzca un cambio de fase, estado físico. Es el tipo de calor que posee sentir y medir un termómetro. Ejemplo, cuando se calienta el agua en una olla, el calor que eleva su temperatura desde los 20 grados Celsius hasta los 90 grados Celsius es calor sensible. El calor latente es el calor latente es la energía térmica que una sustancia absorbe o libera durante un cambio de fase, por ejemplo, de sólido a líquido o de líquido a gas, sin que cambie su temperatura. El término latente significa oculto, ya que este calor no se refleja en un aumento de temperatura. El calor latente existe dos tipos principales de calor. Calor latente de fusión, la energía necesaria para cambiar una sustancia de sólido a líquido, como derretir hielo. Y está también el calor latente de vaporización, la energía necesaria para cambiar una sustancia de líquido a gas, como hervir agua. En el calor latente, un ejemplo puede ser cuando el agua alcance su punto de ebullición 6 grados Celsius a presión atmosférica, el calor que le sigue aplicando se usa para convertirla en vapor sin aumentar su temperatura. Ese calor es el calor latente de vaporización. Cero absoluto y concepto de temperatura. El concepto de cero absoluto está íntimamente relacionado con la definición de temperatura a nivel térmico y molecular. Concepto de temperatura. La temperatura es una medida de energía cinética promedio de las partículas, átomos y moléculas que se componen de una sustancia. A mayor temperatura, las partículas se mueven, rotan o vibran con mayor velocidad y energía. A menor temperatura, las partículas tienen menos energía y se mueven más lentamente. La temperatura no mide la energía total de un sistema, lo que se conoce como energía térmica o calor, sino el promedio de la energía de sus partículas. Por ello, una piscina de agua a la misma temperatura que una taza de agua caliente tiene mucha más energía térmica total, ya que contiene muchas más moléculas. El cero absoluto es la temperatura más baja posible, un límite teórico de la escala de temperatura. Equivale a 0 Kelvin. En la escala Celsius es menos 273 grados Celsius. En la escala de Fahrenheit es menos 459 grados Fahrenheit. El cero absoluto, a esta temperatura las partículas de una sustancia alcanzan su mínima energía de movimiento. La energía cinética es casi nula, aunque conservan un pequeño movimiento residuo debido a los principios de la mecánica cuántica. Energía de punto cero. Relación entre el cero absoluto y la temperatura. La escala Kelvin, también conocida como la escala de la temperatura térmica, utiliza el cero absoluto como su punto de partida, lo que se convierte en una escala absoluta sin valores negativos. Relación entre el cero absoluto y la temperatura. La relación entre ambos conceptos es directa. A medida que la temperatura de una sustancia desciende, el movimiento de sus partículas disminuye. El cero absoluto representa el punto hipotético donde este movimiento es mínimo, aunque los científicos han logrado temperaturas extremadamente cercanas al cero absoluto en laboratorios. Es imposible alcanzarlo por completo. Esto se debe a la tercera ley de termodinámica, que establece que la entropía de un sistema se aproxima a un valor mínimo constante a medida que la temperatura se aproxima al cero absoluto. La medida del calor se realiza a través de la calometría, una rama de la física que estudia la medición del calor liberado o absorbido en un proceso físico o químico. Es importante diferenciar entre la medida del calor, una forma de energía, y la de la temperatura, el nivel de energía cinética promedio. El instrumento de medición, el calorímetro, la herramienta principal para medir el calor es un calorímetro, un dispositivo diseñado para aislar una reacción y medir los cambios de temperatura que proceden. El funcionamiento básico de un calorímetro se basa en el principio de conservación de la energía. El calor liberado por una sustancia es absorbido por la otra en el interior del dispositivo.
Existen varios tipos de calorímetros. Calorímetros de vasos de café, un tipo sencillo para experimentos de calorimetría a principio constante, y el calorímetro de bomba, un calorímetro más sofisticado que mide el calor de combustión a volumen constante. Unidades de medida de calor. Dado que el calor es una forma de energía, se mide con unidades de energía. Joule es una unidad del Sistema Internacional para el Calor. Caloría, una unidad tradicional definida como la cantidad de calor necesaria para evaluar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Kilocaloría equivale a 1000 calorías y se utiliza comúnmente para medir el valor energético de los alimentos. Unidad termodinámica británica, BTU, se usa en los sistemas de unidades británicos y mide el calor requerido para evaluar la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit. Fórmulas para el calor, para el cálculo del calor. El calor absoluto o liberado, Q, se calcula con la fórmula que depende del tipo de calor. El calor sensible sin cambio de fase. Fórmulas para el cálculo del calor, donde M es la masa de la sustancia, C el calor específico de la sustancia y delta T el cambio de temperatura. Para el calor latente, con el cambio de fase, M es la sustancia y L el calor latente de fusión o vaporización de la sustancia. Ejemplos de medición. Para medir el calor de una reacción se introduce en un calorímetro una cantidad de agua con una temperatura inicial conocida. Como la reacción ocurre, el calor liberado calienta el agua y el termómetro del calorímetro registra el cambio de temperatura del agua. Usando la masa de agua, su calor específico y cambio de temperatura, se puede calcular el calor liberado por la reacción. La transmisión de calor, conducción, convección y radiación. La transmisión de calor es el proceso por el cual la energía térmica se mueve de un lugar a otro debido a una diferencia de temperatura. Esto ocurre a través de 3 mecanismos principales. Por conducción. La conducción es la transferencia de calor a través de contacto directo entre partículas de materia, sin que haya un movimiento macroscópico del material. Las partículas más energéticas de una región más caliente chocan con las partículas vecinas menos energéticas, transfiriéndoles partes de la energía cinética. Seguimos con el ejemplo de conducción. Medio ocurre cuando principalmente en sólidos los metales, por ejemplo, son buenos conductores del calor. Por ejemplo, sujetar una cuchara de metal que está dentro de una taza de café caliente. Otro ejemplo es: el calor se transfiere de una hornilla a la base de una olla. Por convección. La convección es la transferencia de calor que ocurre a través del movimiento de un fluido, líquido o gas. Cuando una parte del fluido se calienta, se vuelve menos densa y asciende, mientras que el fluido más frío y denso desciende para ocupar su lugar. Este movimiento crea corrientes circulatorias que disminuyen el calor. Tipos. Convección natural. El movimiento del fluido se produce por diferencia de densidad, como el aire caliente que sube desde el radiador. Conversión forzada. El movimiento del fluido es impulsado por agente externo, como un ventilador o una bomba. Ejemplos de convección: el movimiento de agua que hierve en una olla. Otro ejemplo: el aire caliente que se eleva desde el radiador a un calefactor. También tenemos por radiación. La radiación es una transferencia de calor por medio de la emisión de ondas electromagnéticas o fotones. A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no requiere de un medio material para propagarse y puede ocurrir en el vacío. Propiedades. Todos los objetos emiten radiación en función de su temperatura. Cuanto más alta es la temperatura de un objeto, más energía irradia. Ejemplos de radiación: el calor que sentimos del sol, el calor que emite una fogata o una estufa eléctrica y la radiación infrarroja que emite el cuerpo humano. El aislamiento térmico. El aislamiento térmico es el proceso o el material que se puede utilizar para reducir la transferencia de calor entre objetos o áreas de diferentes temperaturas.
Funciona creando una barrera que resiste el flujo de calor, ya sea impidiendo que el calor escape de un espacio cálido o que entre a un espacio frío. El objeto principal es mantener una temperatura inferior óptima y estable. El aislamiento térmico. ¿Cómo funciona? El funcionamiento del aislamiento térmico reduce la transferencia de calor a través de los tres mecanismos principales: conducción, convección y radiación. Por conducción, los materiales aislantes suelen tener una baja conductividad térmica, lo que significa que son malos conductores de calor. Estos materiales atrapan aire o gas dentro de una estructura para frenar las transferencias por contacto. Por convección, los materiales aislantes obstaculizan el flujo de aire, reduciendo la transferencia de calor por movimiento. Radiación. Algunos materiales con las láminas reflectantes reflejan la radiación térmica en un lugar que absorbe, minimizando así la ganancia de calor radiante. Tipos de materiales aislantes. Existen diversos tipos de materiales con propiedades aislantes, cada uno con características y aplicaciones específicas. Los tipos de materiales aislantes: fibra de vidrio, compuesta por finas fibras de vidrio. Es uno de los materiales más comunes que se utilizan en forma de rollo, mantas o paneles rígidos. Atrapa bolsa de aire que proporcionan un excelente aislamiento. La lana mineral, fabricada a partir de roca fundida y escoria de acero, es una densa y pesada que la fibra de vidrio, lo que da un mayor valor. Resistencia térmica. Poliestireno se presenta en dos formas principales: poliestireno expandido y poliestireno extruido. Ambas tienen una base de conductividad, una baja conductividad térmica, y se utilizan en la construcción de muros, techos y pisos. El poliuretano, considerado como uno de los mejores aislantes en cuanto a conductividad térmica, se aplica como pluma y es muy versátil en la industria y la construcción. Celulosa, fabricada a partir del papel de periódico reciclado, se usa como material de relleno suelto y es una opción ecológica. Fibras naturales, incluyendo cáñamo, corcho y lana de oveja, que son alternativas más sensibles. Las ventajas del aislamiento térmico. La implementación de un buen aislamiento térmico ofrece numerosos beneficios: ahorro de energía y reducir la necesidad de calefacción y refrigeración. Se disminuye el consumo energético y, en consecuencia, las facturas. Mayor confort. Mantiene una temperatura en el interior más estable y elimina las fluctuaciones y puntos calientes o fríos. Las ventajas del aislamiento térmico también siguen siendo la sostenibilidad de menor demanda de energía. Se traduce en una reducción de la huella de carbono en los edificios. La reducción de ruido. Muchos materiales aislantes también ofrecen propiedades de insonorización, lo que mejora el confort acústico. Durabilidad del edificio. Ayuda a controlar la humedad y evita la formación de moho y condensación, lo que prevé el deterioro de la estructura. Toneladas de refrigeración. La tonelada de refrigeración, TR, es una unidad de potencia que se utiliza para describir la capacidad de extracción de calor de un equipo de refrigeración o aire acondicionado. A pesar de su nombre, no refiere al peso del equipo, sino a la cantidad de calor que puede remover en un tiempo determinado. El término proviene de la época anterior a la refrigeración mecánica, cuando el hielo natural se utilizaba para enfriar una tonelada de refrigeración. Se basó en la cantidad de calor necesaria para derretir una tonelada de hielo en 24 horas. Equivalencias. Una tonelada de refrigeración se define como la eliminación del calor a un ritmo de: una tonelada de refrigeración es igual a 12.000 BTU, unidades térmicas británicas por hora. Una tonelada de refrigeración es igual a 3.517 kilovatios. En cálculos, la equivalencia de 12.000 BTU se obtiene del siguiente cálculo: una tonelada corta de hielo equivale a 2.000 libras. El calor latente de fusión del hielo es de 144 BTU por libra.
La equivalencia de 12.000 BTU se obtiene del siguiente cálculo. El calor total para derretir la tonelada de hielo es de 2.000 libras entre 144 BTU, que es igual a 200.088 BTU. Si este proceso se realiza en 24 horas, la tasa de calor es de 288.000 BTU entre 24 horas sería igual a 12.000 BTU. Uso en la práctica. La tonelada de refrigeración se utiliza en la industria para dimensionar equipos. Es la medida estándar para indicar la capacidad de enfriamiento de sistemas de aire acondicionado y grandes sistemas de refrigeración. Evaluar la potencia permite comparar la capacidad de enfriamiento de diferentes equipos como aire acondicionado de 1 tonelada frente a uno de 2 toneladas. Es importante no confundir la tonelada de refrigeración, capacidad de enfriamiento, con la tonelada de refrigerante, la masa de la sustancia utilizada. Hasta aquí ha sido la presentación de los conceptos básicos de la asignatura de taller de refrigeración y aire acondicionado.